veo que hay muchos que están preocupados por la cotización. No es la preocupación de la provincia porque no necesita salir a venderlos porque no tiene ninguna urgencia para hacerlo. Por otra parte, es importante también destacar el destino de esos fondos. El destino de esos fondos está vinculado con algunas afectaciones que se plantearon en leyes de presupuesto de años anteriores y que se siguieron ratificando inclusive en la ley de presupuesto que está vigente este año. Y es la idea de que todos estos recursos tienen que estar orientados a financiar gastos de capital, es decir, básicamente inversión real directa o equipamiento, o bien puede estar destinado a cancelar financiamiento que haya sido obtenido para hacer gasto de capital. Entendemos que es un buen resguardo para estos recursos de todos los santafesinos, que además seguramente con esta afectación van a contribuir a cerrar una brecha de infraestructura que es aún muy importante en la provincia de Santa Fe. Bueno, otro punto destacable también está vinculado con que esa cartera de préstamos de títulos que yo les mencionaba está distribuida uniformemente a lo largo del tiempo, respetando el corto, mediano y largo plazo. Y finalmente, como les decía anteriormente, se trata de recursos sobre los cuales también tienen participación los municipios y comunas, que tendrán, porque así también lo dispone la ley de presupuesto, destinarlos a los mismos fines que destina la provincia de Santa Fe. Bueno, muchas gracias. Ahora estamos a disposición para las preguntas que ustedes consideren. Buen día, fiscal, ministros, gobernador. Mariano Cipriani para Santa Fe Canal. La pregunta para el gobernador: cuando empezó la conferencia de prensa hizo una cronología desde que se comenzó con el reclamo y la pregunta es: ¿por qué se tardó tanto en llegar a un acuerdo y si se pudo lograr antes un acuerdo según su parecer? Puedo y voy a intentar responder por el tiempo que uno lleva de gobernador. En la cronología, que me parece central establecerla, hubo dos gobernadores que iniciaron los reclamos. La valía de los dos: uno, el primero, el de Jorge Obey, toda esta actualización que se hace y determinación de deuda no parte del día que se hizo la presentación ante la Corte Suprema de Justicia, parte del día en que Jorge Obey inició el reclamo administrativo. Por eso el valor, no es una cuestión de que buscamos uno de nuestro partido para poner uno con el otro partido, es una cuestión de reflejo de la realidad y del fundamento de por qué las dos fechas son importantes. La otra es donde la provincia, al tener denegado un reclamo administrativo, puede hacer valer sus derechos, y a partir del 2015 es donde la Corte le da la razón a ese reclamo de la provincia de Santa Fe. También, en las mismas características, la provincia de San Luis obtiene un fallo favorable. Se podría haber cobrado antes, San Luis cobró antes, así que como poder cobrar antes, se pudo cobrar antes. Nosotros teníamos un compromiso en la campaña de trabajar para el cobro de esta deuda. Compromiso que le trasladamos y que asumió el mismo presidente de la Nación en campaña. Las negociaciones y las conversaciones siempre estuvieron abiertas. Llegó la pandemia en su mayor magnitud y obviamente cada una de estas cosas pasaron a un segundo plano. Pero siempre en la vigencia de la búsqueda del arreglo con el Ministerio de Economía teníamos diferencias
en cómo se determinaba la actualización, qué tasa se usaba para actualizar. Después de que fracasan los intentos con el acuerdo fiscal del gobernador Lipchi con el gobierno de Macri, la provincia hace una presentación pidiendo una actualización de la deuda utilizando la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. Con esa tasa podríamos ponernos todos de acuerdo, porque la Nación planteaba en esta instancia que la actualización debía hacerse por la tasa que había pedido la provincia de Santa Fe. Pero esa tasa es inferior, y era inferior, a la que el fallo que había obtenido San Luis, que la Corte había dado con San Luis, estableciendo la tasa pasiva del Banco Central, era superior. Por lo cual, nuestro planteo fue, o es esta tasa o esperamos el fallo. Y claramente esperamos el fallo, porque no es un dato menor la diferencia de tasa. Algunos hacen números de cuánto debería estar, etcétera, etcétera. La diferencia de haber podido tener un acuerdo más rápido hubiese sido a hoy una actualización inferior en 60.000 millones. Por lo cual la defensa de los intereses de la provincia de Santa Fe lo tenemos resguardados, claramente. Se esperó y se trabajó el fiscal mes por medio, generando una presentación ante la Corte pidiendo que se establezca el mecanismo de actualización. La provincia trabajó detrás de eso y entendemos que la Nación tenía en esto un elemento donde la misma provincia había pedido en otro tiempo la liquidación sobre una tasa y le era más conveniente a la Nación esa tasa. A la provincia le era más conveniente el fallo y eso fue lo que nosotros esperamos. Claramente allí no podríamos haber resuelto ese tema antes. Pero también San Luis lo resolvió antes. Y lo resolvió antes porque no fue un acuerdo, no fue y no generó un acuerdo dentro del pacto fiscal. Fue a reclamar directamente a la Corte la liquidación. Lo que después hizo, fracasado el tema del pacto fiscal, el gobierno de la provincia. Yo creo que cada uno, y en estas cosas tan importantes, porque más allá del monto, yo quiero rescatar un elemento central, que es la actitud de defensa de los intereses de la provincia. Y seguramente quiero pensar así, cada gobernador ha tenido las mejores intenciones para hacerlo, por lo cual quiero resguardar cada una de esas instancias. Y por eso nosotros también defendemos plenamente el haber esperado el fallo de la Corte y el monto sobre el que trabajamos, la forma de pago, no es un acuerdo que hemos hecho bilateralmente, no es una transacción, sino que es una sentencia de la Corte Suprema que establece cuál es el monto y cómo se actualiza. Lo que nos tocó instrumentar después de la actualización son la forma del pago y los plazos. Y esta es la forma que el ministro acaba de darles a conocer de cómo se define esa ejecución de sentencia. Buenos días para el ministro Walter Agosto, Sandra Sicare del diario La Capital. Ministro, quería hacerle una consulta. El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, ayer mencionaba que Santa Fe se suma a las provincias que aportan el 1,9% de los fondos para FIP. Y la oposición también salió de la provincia a mencionar que esto era una nueva detracción para la provincia. Quiero preguntarle si esto es así o si corresponde a lo que usted mencionó recién, que era la detracción por única vez en lo que fue la liquidación por este bono vinculado al Consenso Fiscal 2017. Bueno, gracias, Sandra. No, no tiene nada que ver con lo que vimos antes. Esta es una cuestión aparte. Como ustedes saben, históricamente las provincias, incluida la provincia de Santa Fe,
tuvieron siempre convenios de cooperación con la Administración Federal de Impuestos, que como contrapartida tenían una asistencia técnica de AFIP a todas las provincias y un financiamiento de las provincias hacia el organismo recaudador federal. Eso viene establecido desde el año 2001. Un decreto que fue el que finalmente en algún momento la provincia también impugnó, porque la Nación en algún momento siguió detrayendo esos fondos cuando los convenios que estaban establecidos para que eso ocurra habían cesado. Pero quiero decir que esto no es algo nuevo. Con posterioridad, en el año, creo que fue 2017, el gobierno nacional convocó a todas las provincias argentinas para hacer un nuevo consenso fiscal. Parte de ese consenso fiscal estuvieron integrando actas que cada una de las provincias firmaron nuevamente con la Administración Federal de Impuestos, donde además de que esa alícuota que había iniciado en su momento en 2,75 se establecía en 1,9, pero además se modificaba la forma de cálculo, ¿sí? O sea, se modificaba la forma de cálculo, la base sobre el cual se aplicaba el porcentaje en favor de las provincias. En ese momento firmaron casi todas las provincias, no lo hizo la provincia de La Pampa y la provincia de Santa Fe. Obviamente, la provincia de Santa Fe y Neuquén, que firmó luego. Pero al día de hoy, la provincia de La Pampa y la provincia de Santa Fe no han vuelto a formalizar esos convenios. ¿Por qué motivo? Porque la provincia de Santa Fe tenía un litigio con el gobierno nacional. Uno de los conceptos, el minoritario, era el financiamiento de AFIP. Por ende, nosotros no podíamos formalizar un nuevo convenio con AFIP y empezar a pagar hasta tanto a la provincia no le empiecen a pagar la deuda que por ese concepto la Nación le debía. ¿Se entiende? Ese convenio para la provincia es imprescindible. Nosotros lo venimos buscando desde el momento que asumimos, tratando de plantearle a la AFIP que no nos cobre o que en todo caso estableciera un mecanismo especial para Santa Fe supeditado a que, claro, al pago de la deuda de la Nación. No fue posible alcanzar ese acuerdo. ¿Y por qué nosotros estamos urgidos por ese acuerdo? Porque en el año 2018 la AFIP intimó a la provincia a que formalizara el acuerdo bajo apercibimiento de que iba a empezar a retirar las prestaciones que le hacía habitualmente a la provincia. Y eso efectivamente empezó a ocurrir a fin del año 2019. De manera que a partir del año 2019, desde el mes de enero, la AFIP dejó de remitir, como lo hacía habitualmente, todos los archivos con las declaraciones juradas de IVA, impuesto a las ganancias, empleadores, correspondiente a los grandes contribuyentes de la provincia de Santa Fe. Insumo esencial para que la provincia pueda llevar adelante una adecuada fiscalización en el cobro de sus tributos, fundamentalmente ingresos brutos y sellos. Pero después, al poco tiempo, dejó de remitir los informes de todos los resultados de las fiscalizaciones y ajustes que AFIP hace a contribuyentes de la provincia de Santa Fe, que automáticamente le permiten a Santa Fe, automáticamente, sin tener que hacer ninguna tarea adicional, cobrar esa diferencia en el impuesto a los ingresos brutos. En ese marco, y permítanme que me haya extendido, pero es muy importante que todos entendamos esta cuestión. A la provincia de Santa Fe le interesa sobremanera volver a establecer ese convenio con AFIP, porque es necesario contar con toda esa información, pero además porque es necesario contar con capacitación para nuestros empleados
y también siempre mejoras en las cuestiones tecnológicas. Todos sabemos acá que AFIP siempre está unos cuantos escalones arriba en materia tecnológica de las administraciones tributarias provinciales. De manera que esas son nuestras expectativas y esa es la idea que el gobierno provincial tiene, dentro de 30 días poder formalizar ese convenio con AFIP y empezar a partir de ahí también el financiamiento. Buenos días, Marcos Ichirilo, de ECOS 365. Dos consultas, si se pueden profundizar. Una es, durante la actual gestión se van a estar cobrando unos 45.000 millones de pesos por parte de la provincia, si ya tienen una idea dónde va a ir en tema de obras o pago de deuda. Y con respecto a lo de la AFIP, ¿no parece un poco volver a un gobierno, a un Estado más estúpido, como dijo Cristina? Digo, en el sentido de no pasar información clave, más allá de eso. Digo, no pasar la información fiscal a la provincia, más allá del acuerdo. ¿No es un poco ir en contra de la función que deben cumplir? De parte de la AFIP, ¿no? Bien. Bueno, hay una infinidad de proyectos de inversión en carpeta que obviamente, como ustedes saben, no pueden ser financiados con las rentas generales de la provincia. Así que obviamente, como os decía anteriormente, esos recursos están destinados a obras. El gobernador está analizando por estos días cuáles pueden ser esas obras alternativas, que obviamente son obras que no están en ejecución. Y por otra parte, con respecto al tema que me planteás, AFIP no tiene la obligación de remitirle a las provincias la información que yo le estaba planteando anteriormente. Ya lo hace en el marco de convenios, ¿no? Entonces, el resultado es que la provincia de Santa Fe, desde el año 2018, no tiene esa información. Pero quiero aclarar que yo di como ejemplo esa información. El convenio no se centra solamente en información. Ustedes van a ver una serie de cuestiones que realmente son de importancia. No tiene que ver solo con la información, tiene que ver con la posibilidad de establecer ventanillas únicas para mejorar los procedimientos a los contribuyentes, la necesidad de contar con claves unificadas y con claves fiscales, inclusive para muchos organismos provinciales, como la Caja de Jubilaciones, inclusive también para muchos municipios y comunas. O sea, se abre. Por otra parte, les quiero decir algo. Esto no es nuevo para la provincia de Santa Fe. Así funcionaba y así funcionó en el periodo 2003-2007. O sea que no estamos hablando de nada que no se haya hecho. Buenas tardes, ministro. Patricio de Gaetano para Punto Biz. Se habló que gran parte de los fondos van a ir destinados a seguridad. ¿Se puede saber qué otras obras van a hacer en la provincia y qué localidades o regiones serán las beneficiadas? Bueno, le voy a pasar al gobernador para que dé algún detalle más, paso sobre esas prioridades que no son de mi cartera. Con respecto a la utilización de los recursos, hemos tenido algunas expresiones públicas con respecto a utilizaciones y a recursos. El ministro hablaba y claramente cada una de las carteras tiene proyectos para empezar a ejecutar con necesidad de financiamiento. No todo ese financiamiento está contenido en el presupuesto de la provincia, con lo cual ese es uno de los objetivos. Las prioridades están en carpeta, pero hay una prioridad que hemos marcado en la necesidad de utilizar recursos de este cumplimiento de sentencia en aquellos sectores, particularmente en Rosario y en Santa Fe, donde tenemos las zonas más violentas, en mejorar las condiciones del hábitat de esos lugares, en generar un avance de varias de las acciones que se están haciendo con Plan Incluir, en aquellos territorios donde se está trabajando
con el esquema multiagencial, tratar de ir allí y acelerar los tiempos de la mejora de infraestructura en esos lugares, detrás de mejorar la convivencia, detrás de generar acciones positivas para que cada uno de los que allí habita se sienta parte, sienta otro nivel de protagonismo en la sociedad y un nivel de infraestructura que permita mejorar las condiciones de vida del lugar. Creo que todos son conscientes de que la política de seguridad tiene una parte en el equipamiento, tiene una parte en la tecnología, en mejora de infraestructura penitenciaria y carcelaria, y tiene la otra parte en toda la generación de oportunidades y mejora de condiciones de vida. Así que allí y con esa instancia van a priorizarse recursos y particularmente en los lugares donde claramente el mapa del delito y donde se desarrollan los hechos más violentos puedan llegar a tener niveles de inversión importantes. Gobernador, buen día. Agustín Baroni para Diario 1. Consultarle porque varios legisladores de la oposición se mantienen en la postura en que la provincia debería enviar este pago de la deuda allí. Consultarle qué opinión le merece en primer lugar y segundo, por qué el gobierno de la provincia considera que no es necesario que tenga que pasar por allí la financiación de la deuda. Gracias. Entendemos claramente que el Poder Ejecutivo tiene todas las atribuciones para llevar adelante un acuerdo de ejecución de sentencia. Como decía antes, no es una transacción o un acuerdo que se pueda hacer y hay que someterlo al acuerdo de las partes. Para ver claramente alguna de las diferencias, lo que se consultó sobre el tema del convenio con AFIP sí va a ir a la legislatura. Es el convenio que va a tener y va a tener la remisión a la legislatura de la provincia. Claramente aquí hay un cumplimiento de sentencia que el Ejecutivo tiene todas las atribuciones para poder hacerlo y el que va a aprobar ese acuerdo de sentencia es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es a quien en el día de ayer el fiscal con las autoridades responsables de la instancia jurídica del Ministerio de Economía han hecho la presentación. Es la Corte la que va a decir, aquí se está dando pleno cumplimiento a la sentencia que dicté, en las formas en que pedí que se haga la actualización, ¿está bien o no está bien? Claramente es ese el lugar donde hay que remitirlo, y allí es donde ya en el día de ayer fue realizado. Los días que da para formalizar el convenio, que seguramente tendrá las características de todas las provincias argentinas tienen y vienen llevando adelante con AFIP, es el que sí se va a remitir a la legislatura. Entendemos que allí claramente corresponde hacerlo para tener el acuerdo legislativo que cada una de las provincias seguramente ha tramitado para estar hoy teniendo los niveles de aportes que fueron teniendo también muchos cambios, desde los porcentajes hasta en la forma de cálculo, por lo cual eso del 1,9 es un número referenciado que cuando se analizan las bases de cálculo el monto va a ser menor. Rivas Raúl, de distintos medios. No, si la idea de la provincia es no vender los bonos a valor de mercado, ¿qué instrumento tienen pensado, pergeñado como para utilizar esos bonos en la obra pública, ¿no? Que es fundamentalmente donde están dirigidos? Mirá, dos cosas conceptuales. Lo que el ministro planteaba era, no hay urgencia de salir a vender los bonos. Tenemos, claro que muchas veces cuando se ponen todos los bonos, o los títulos, perdón, para expresarme correctamente, los títulos públicos, anticipando la venta, voy a obtener un valor quizá menor. Hoy tenemos, por primera vez, un monto y tenemos los instrumentos, por lo cual ahora en firme sí podemos hablar de saber cuáles son los instrumentos para el ejercicio y la utilización de los mismos. Podemos
presentarlos como garantía para tener financiamiento. Podemos licitar obra pública y que haya interesados en cobrar con bonos. Hoy podemos hablar de lo que tenemos. Hoy realmente es una instancia de ejercicio con